¿Quién puede describir la pureza, la santidad de nuestro Dios? Intentarlo realmente es un atrevimiento. ¿Cómo podemos concebir este Dios santo que una mente, que un corazón sucio pueda describirlo o pueda entenderlo? Es imposible. Y así son todas las perfecciones de Dios. Por ello, cuando hablamos de Dios, es amor, el atributo de Dios, esa perfección de su amor, la mejor manera como lo enfocamos fue como Romanos lo presenta, Romanos 5. Mas Dios muestra su amor para con nosotros y vimos cómo muestra el amor, cómo muestra su amor. En esta mañana, hablando de la santidad de nuestro Dios, seguiremos el mismo patrón. Que la misma palabra de Dios describa la santidad de nuestro Dios. Nosotros, con reverencia, nos acercamos delante de esa santidad y escuchamos lo que dice la misma Escritura. No podemos describirla. Algunos que escriben sobre esto usan palabras difíciles pretendiendo describirlo. Es imposible. Así que en esta mañana en primer lugar vamos a hablar de la descripción de la santidad de Dios en la Biblia, lo que dice la Biblia. Vamos a hablar de la revelación, cómo revela Dios su santidad, y también sobre la santidad en nuestra salvación. Así que el Apocalipsis capítulo 15, versículo 4, será la descripción de la santidad de Dios. El libro último de la Biblia, capítulo 15, versículo 4. Si tienen sus Biblias, Apocalipsis 15, versículo 4. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Y ponga atención en la frase, pues solo tú eres santo. Por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. La frase, pues solo tú eres santo, es único, no existe alguien semejante a él. Es totalmente independiente, no tiene ningún nexo con nadie, con nada. Por eso la expresión, porque solo tú eres santo. Por eso se clasifica como una blasfemia. Cuando oímos en el mundo religioso atribuirle nombres, más bien adjetivos, a ciertos personajes. Por ejemplo, el catolicismo, al Papa le llaman el Santo Padre. Es una blasfemia, porque solo tú eres santo. Es una blasfemia. Porque aquí está hablando de la exclusividad de Dios. Solo tú eres santo. Santa María, Madre de Dios. Otra blasfemia. Porque solo tú eres santo. No podemos poner nada a la par, algo que se asemeje a nuestro Dios. Otra vez, porque solo tú eres santo. Cuando miramos la doctrina del Dios
trino que proclamamos porque la creemos, porque lo encontramos a la luz de la Escritura, el Dios trino se proclama de la misma manera. Solo tú eres santo. Isaías, por ejemplo, el capítulo 6, versículo 3, los seres angélicos, ¿qué es lo que hacen? Vaya a Isaías capítulo 6, para los que no están familiarizados con estos pasajes, sería bueno que lo busquen y escuchen la descripción que hace el texto. Solamente el versículo, leemos desde el 1. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. El Señor está sentado sobre un trono alto y sublime. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Con razón el profeta se estremeció y cayó. Miró su miseria y dijo: inmundo de labios soy. Vemos aquí la proclamación de Dios, el Padre, Jehová de los ejércitos, su santidad. Hay otros pasajes paralelos, no los vamos a mirar. Primera de Pedro 1:16 habla del Padre Santo. Sed santos, porque así está escrito. Yo soy santo, haciendo alusión al Pentateuco. La confusión más común tiene que ver con el Hijo. De hecho, ustedes saben la versión del Nuevo Mundo que usan los testigos de Jehová. Hicieron un cambio gramatical allí en el Juan 1:1. El cambio gramatical es porque ellos no creen en la doctrina del Dios Trino, de la Trinidad. Tuvieron que hacer un cambio doctrinal para adaptarlo a su herejía. Por eso ustedes van a leer en la última frase, dice, era un Dios. En la versión que usamos correctamente dice, era Dios, no un Dios, porque es un artículo indefinido. Y eso da cabida para mayor deidades. Cuando usted mira al sol dice, salió un sol. No es correcto gramaticalmente porque solamente conocemos un sol. Salió el sol, es un artículo definido. Si decimos salió un sol, se presume, viene implicado que hay otros soles. Por lo tanto, ellos alteraron el versículo primero para dar apoyo a su herejía. Pero Cristo, como ya lo hemos mirado en los 4 evangelios, Él es 100% hombre, humano, lo vemos, pero es 100% Dios también. Y aquí es donde encuentran más recursos para contradecir esta doctrina. Así que vamos a usar aquí, en este punto, sí, algunos pasajes referentes al Hijo, Dios el Hijo. Lucas 1, capítulo 1, versículo 35. ¿Sí lo tienen? Respondiendo el ángel le dijo, porque María pues está conmovida, en shock, pues no conozco varón, ¿cómo voy a concebir? Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra,
hablando del Padre, por lo cual también el santo ser que nacerá, llamado Hijo de Dios. En un solo texto, escucha, se presenta el Dios Trino en su santidad. Espíritu Santo, dice el 35, la primera parte. Dios Espíritu Santo. Luego presenta el Altísimo, haciendo referencia al Padre. Luego el que nacerá, el santo ser. Santo, el que va a nacer, será llamado Hijo de Dios. El Padre se proclama su santidad, el Hijo su santidad, pero vaya mismo ahí 4 de Lucas capítulo 4, continúa ampliando el evangelista sobre esta doctrina. Lucas 4, donde estamos ahí, versículo 34, diciendo, déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. ¿Quiénes están testificando? Los demonios están reconociendo que Cristo es santo. Ahora vaya a Hechos, el mismo escritor, Lucas, pero ahora en el libro de Hechos, capítulo 3, escuche el versículo 14, 3:14. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida. Negasteis al santo. ¿A quién está haciendo referencia? A Cristo. Ahora tal vez la mente suya como la mía no puede concebir estas cosas, pero eso no elimina la inspiración de la palabra de Dios. Es por ello los que niegan la doctrina de la Trinidad, por no entenderla y quererla razonar 100%, ustedes saben, han alterado, cambiado las Escrituras con ese propósito. ¿Qué mente es capaz de tener una comprensión total de nuestro Dios? Podemos pasar toda nuestra vida escudriñando la Biblia y nuestro conocimiento de Dios todavía será muy limitado, porque lo finito no puede comprender lo infinito. Lo sucio no puede comprender la perfección, la santidad de nuestro Dios. Por lo tanto, la Escritura nos da apoyo para lo que creemos. El Dios Trino Santo. Es la descripción que está dando la Escritura. No estamos entrando nosotros tratando porque no podemos hacerlo. Ahora, no hablamos más ya del Espíritu Santo porque su mismo nombre lo describe como santo. Tantos pasajes que habla de la Biblia, el Espíritu Santo, el Hijo Santo, el Padre Santo. Esta es la santidad de Dios que encontramos descrita en la Escritura. Por eso vuelvo a hacer hincapié, atribuirle a alguien esta perfección que es exclusiva de Dios es una blasfemia. Donde nací se acostumbraba cuando llegaba algún jerarca de la iglesia, de la ciudad de Puebla o de México, hacían un festín de lo máximo. La gente humilde, pobre, con todas sus limitaciones económicas, gastaban, vendían sus animales, sus ahorros los sacaban para decorar la entrada del pueblo porque venía una santidad, un personaje excelso visitar.
Qué digno se sentía este pueblo que un alto personaje llegara allí. Y cuando entraba, toda la gente besando la mano a todos. Digo a él, toda la gente. Con su reverencia a la gente humilde. La Escritura dice, solo tú eres santo. Y debemos de proclamarlo de esa manera. Por eso, cuando habla de la gloria que no es compartida, dice, solamente a tu nombre, oh Jehová. Él no comparte nada. Por lo tanto, la Biblia lo describe en Éxodo 15:11 y dice, magnífico en santidad, solamente Él. Éxodo 15:11. Habacuc 1:13 dice, muy limpio eres de ojos para ver el mal. Segundo de Crónicas 20:21, la hermosura de la santidad de nuestro Dios. No se puede. Ustedes miran cuando se inaugura el templo en el Antiguo Testamento, la gloria de Dios irrumpe. Cuando el pueblo está en adoración, en gratitud, en alabanza a Dios, el Shekinah, la gloria de Dios, desciende. Ya no pueden adorar. La casa ha sido llena de la gloria de Dios. La santidad presente. El hombre no puede. Imposible. Bueno, este es el Dios nuestro. En segundo lugar, la revelación de su santidad. ¿Cómo revela Él, nuestro Dios, su santidad? ¿Cómo? ¿Qué medios? ¿Qué recursos? ¿Cómo lo hace? Bueno, su revelación de sí mismo. No hay otra forma. Él tiene que revelarse a sí mismo y tiene que usar un medio, un recurso que esté al mismo nivel, del mismo carácter. Si Él es santo, su revelación debe de ser santa. No puede ser menos. Si Él es santo, es perfecto en santidad, magnífico en santidad, su revelación debe de estar en el mismo nivel. Por eso en la Escritura encontramos algunos adjetivos que tienen que ver con esta revelación. Si Él es santo, su revelación es santa y estamos haciendo referencia, por supuesto, a su palabra. Él se revela de esa manera. La Biblia lo usamos, o más bien encontramos ley, preceptos, palabras, mandamientos, dichos. Usted lee el Salmo 119 y encuentra todas estas palabras con un significado similar. Y en la Biblia la describe como buena, perfecta, santa, espiritual, pura, limpia y eterna. Esta es la revelación del Dios Santo. Su revelación es santa. Por eso decimos, cuidado con el mal uso que le des a sus palabras. Su palabra, sus palabras, las palabras de Dios inspiradas aquí. Porque son santas, son perfectas, son buenas, son espirituales, son eternas, son puras, son limpias. Cuidado con el uso que podamos dar a la revelación que Él ha hecho de su propia persona, su palabra. Por eso la delicadeza que debemos de tener cada vez que usamos la Sagrada Escritura. ¿Qué uso le damos?
¿Cuál es el propósito que tenemos cuando escudriñamos su palabra? Y cuidado también cuando oímos otros que proclaman muchas distorsiones de las palabras de Dios. A mí no me gusta, como dicen en el mexicano común, no me gusta engancharme con la gente en las redes sociales, porque estaba mirando el caso de una señora que cuando he escrito algunas cosas, temas, hay tantos temas diversos que están en las redes sociales, pone amén, aleluya y cosas similares. Pero el último artículo que anda por ahí, que pusimos la semana esta que pasó, hasta me llaman asno, que soy un asno. Bueno, y tienen algo de razón, tengo algo de eso también. O sea, no, yo no me ofendo con eso, pero no me engancho con esas cosas que dicen. Pero algunas personas que se enganchan se ponen ahí con esas cosas. Porque la palabra no es para ese propósito. Cuando usted lee la carta de Pablo a Timoteo, dice que el siervo de Dios no debe de ser contencioso. Mi propósito aquí, como en donde quiera que puedo proclamar su palabra, es dar la palabra y que la palabra haga su obra. Es todo lo que hago. Esta revelación santa que Dios me encomendó es lo único que hago. Escribiendo, predicando, es todo lo que hago, que la palabra cumpla su propósito. Para unos va a ser para salvación, para otros va a ser para condenación. Ese es el propósito. ¿Por qué? Debemos de ser cuidadosos cómo usamos su palabra. Es revelación de Dios. Ahora, para los que apuntan los versículos, quiero nada más darlos en esta mañana. Romanos 7:16 dice que es buena la revelación de Dios. Y también 1 Timoteo 1:8, es buena. Salmo 19:7 dice que es perfecta la revelación de Dios, completa, no le falta nada. Romanos 7:12 nuevamente dice que es santa. Salmo 105, versículo 42, dice lo mismo. Romanos 7:14 dice que la revelación es espiritual. Salmo 119, 89 dice que esta revelación es eterna. El otro pasaje no lo escribí porque ya lo repetimos tanto que lo sabemos, que el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Lo sabemos. Salmo 119, versículo 140, dice que es pura la revelación de Dios. Proverbios 35 nos dice que toda la palabra de Dios es limpia. Hermano, cuidado con el uso que das a las palabras de Dios. Muchos han hecho diferentes usos de ella. Uno de los reyes, dice el libro de Jeremías, cuando vino el mensaje del profeta Jeremías, ¿saben lo que hizo? Yo no sé cómo eran los cortaplumas de esa época. Agarró la ley de Dios, la despedazó y dice que la echó en el brasero y se quemó la ley de nuestro Dios. Otros, como dice el profeta Isaías, tomaron la palabra y se la pusieron en sus espaldas. Quiere decir, la ignoraron. La echaron tras sus espaldas, dice. Es como cuando el papá le grita o le dice algo al hijo y el hijo sale corriendo. ¡Hijo! Y el hijo se va, se encierra ya. Lo ignoró a usted. Quiere decir que las palabras suyas, su hijo, las echó a la espalda. Es lo que mucha gente hizo con Dios, con sus palabras.
eso también. Otros, ¿qué han hecho con su palabra? Segunda de Corintios 2:17, que hay algunos, dice, que medran, comercian, falsificando la palabra de Dios. Falsificando la palabra de Dios. Comercian con ella. Segunda de Pedro capítulo 2 nos dice, habla, mencionando de los falsos maestros, dice que la palabra de Dios enseñan ese tipo de mentiras por avaricia, haciendo negocio con las almas de las personas. Le comentaba a mi esposa que alguien habló conmigo apenas estos días. Estaba en la cama, de hecho toda la semana, he estado ahí sobreviviendo. Y alguien habla conmigo y me dice que su hija es una experta en arte, diseñando y está haciendo cruces. Y le digo, me dice que está haciendo. Y yo le dije, qué bueno, mi hija, que sabes hacer eso. Ponte a hacerlas y luego las pones en la internet para venderlas. Y de repente yo le puse la línea. ¿Y tu hija es cristiana? No quiere nada con eso. Digo, pero ¿cómo va a vender algo a las iglesias cuando la persona no cree? Se parecen mucho a los chinos. Persiguen la Biblia en China, pero son los mayores productores de Biblia, dicen en el mundo. Persiguen la Biblia, son los mayores distribuidores. Cuidado, 2 de Corintios 2:17, medran, la palabra es falsificar, comercializar. Medran, significa eso, comercializar la palabra de Dios, falsificándola, acomodándola para sacar provecho. Muchos grupos hacen eso. Los grupos cristianos. Las editoriales cristianas ahora. Tengo la Biblia, la Valera, Reina Valera. La mayoría tenemos eso. No tiene ninguna nota, ni al principio. Bueno, sí, al principio tiene algunas. No tiene nada de extra. Pero si usted va a una distribuidora, le venden la Biblia para el pastor, ayudas para el ministro, otra Biblia, para el varón, para la dama, para el joven, para el niño, para el preso, para los homeless, ya sacaron una también. ¿Qué dicen las Biblias? La Biblia es la misma. Pero están comercializando, están haciendo mal uso de la revelación de Dios. Medran, 2 de Corintios, no se les olvide, medran usando esta palabra inspirada de Dios. Hermano, mis palabras, lo que yo pueda decir aquí, pueden cambiar todo lo que quieran. Puedan acusarme y tergiversar mis palabras. Hagan lo que quieran. Pero no usen mal las palabras de Dios. No den mal uso a las palabras de Dios. Porque es santa. El que habló es santo. Las palabras que salieron de su boca son santas. Cuidado. 2 de Corintios 4:2 dice, adulterando la palabra de Dios. No solo comercian, sino ahora adulteran la palabra. 2 de Corintios 4:2. Por eso hay tantos falsos. Y todo mucho es la avaricia.
los falsos maestros. Ahora, no confundamos. Los falsos maestros son aquellos que, conociendo la verdad, a propósito, enseñan una mentira buscando ciertos beneficios. Hay otros que han enseñado en el pasado algo mal, pero no son falsos maestros, lo han hecho por ignorancia. Podemos mirar a algunos de los padres de la iglesia al principio de nuestra era, aún algunos en la Reforma, enseñaron algunas cosas que hoy no se sostienen. No eran falsos maestros, lo enseñaron por ignorancia. Un día Joel mencionaba de un hombre, no recuerdo si era Jerónimo, uno de esos, que hasta se castró porque literalmente lo entendió de esa manera en la Biblia. Imagina que lo hicieran los hombres ahora adúlteros, lujuriosos, pues todos seríamos como Ricky Martin entonces, ¿ya? ¿Caeríamos? Sí, porque la mente del hombre está a la lujuria y no vamos a aplicar lo que dijo o lo que hizo ese hombre en esa época. Es respetado en otros puntos doctrinales, pero eso no lo vamos a interpretar literalmente. Entonces, los falsos maestros lo hacen, adulteran la palabra de Dios intencionalmente. Saben lo que es correcto, pero no lo enseñan porque tienen un propósito, sacar ventajas. Y hay otros, segunda de Pedro 3:16, que tuercen los indoctos e inconstantes, los llama el apóstol Pedro. Segunda de Pedro 3:16. Estos tuercen hasta hace referencia a los escritos de Pablo, que son difíciles. Y algunos tuercen los escritos. Por esa razón estamos diciendo, cuidado con el uso que le das a la revelación santa de Dios. Él se ha revelado y Él ha dado su revelación, Él mismo en su palabra. Cuidado con el uso que damos a esa revelación santa de nuestro Dios. No cualquiera debe de ser maestro, predicador. Primera Timoteo 3, hablando de aquellos que anhelan obispado, dice, buena obra desean, pero es necesario, es requerido que tal hombre con tales deseos llene ciertos requisitos. Y dentro de esos varios requisitos se dice que sea uno que sea apto para enseñar. El capítulo 4 dice también que sea aprobado, no reprobado, que con diligencia se presente delante de Dios como obrero aprobado, que traza, que divide bien la palabra de verdad. Y capítulo 3 de Timoteo dice que no sea un neófito. Esto es muy delicado con la revelación, lo que se ha hecho con la revelación de nuestro Dios. Se ha dado, o más bien se ha menospreciado mucho la Sagrada Escritura. No olvidemos, son palabras de Dios aquí escritas. Usted puede oír de familias cuando han perdido un ser querido y encontraron algún objeto de valor del hijo, una carta, notas. La mamá con tanto amor lo guarda, es de mi hijo, de mi hija. Es sagrado para la mamá. Es de su hijo, de su hija. Lo atesora. Cuánto más esto que es santo.
la revelación de nuestro Dios. Debemos de guardarlo tal como Dios nos los ha dado. Ese mismo carácter de santo. Él es santo, su revelación es santa. Tengamos cuidado cómo estamos usando la revelación que Él ha hecho de su persona. Por último, miramos sobre qué tiene que ver sobre la salvación y la santidad de nuestro Dios. ¿Qué relación hay entre nuestra salvación, mi salvación y la santidad de Dios? ¿Qué relación hay? Bueno, no existe otra forma más descriptiva de su santidad que en la cruz. Allí mostró su santidad al exhibir su odio por el pecado. Allí, en la cruz. Allí se cumplieron las figuras del Antiguo Testamento. Allí en la cruz se culminan muchas de las ceremonias, prácticas, como lavamientos, ofrendas, sacrificios. Tendríamos que tomar un estudio de Levítico para mirar todas las figuras que había en el templo, que prefiguraban precisamente a Cristo, la santidad. ¿Qué tiene que ver entonces? Muchos lo hemos dicho de una manera, de otra, pero cuando usted va a la cruz, es la mayor expresión que Dios ha mostrado de su aborrecimiento contra el pecado. Tanto así que el amado Hijo quedó en medio allí. Déjeme mostrarle algunos pasajes que tienen que ver con esto. La expiación quitó de una vez para siempre todo el pecado, allí en la cruz. Sustitución, otra de las prácticas del Antiguo Testamento, habla del carnero en el Antiguo Testamento. Allí transfirió todo mi pecado en la persona de Cristo. Fue transferido mi pecado en la persona de Cristo. ¿Recuerdan las figuras que hay en el Antiguo Testamento? El carnero. No estamos hablando del cordero, el carnero es un acto especial en el día de la expiación. Todo el pecado fue transferido en él. Por eso Isaías 53:6 dice que Jehová puso sobre él el pecado de todos nosotros. Lo quitó de mí, lo transfirió a él. Yo ahora no tengo pecado, no es porque no sea pecador, pero en un proceso legal ha sido transferido mi pecado en la persona de Cristo. No tengo ahora nada de pecado. Todo eso que era aborrecible ante los ojos de mi Dios fue transferido en su Hijo. ¿Cuánto me amó en verdad? Que el Cristo, el Hijo, que es santo, como lo hemos visto, ha sido puesto sobre él todo mi pecado. Tanto me amó que toda mi maldad, de un sucio como yo y como usted también, todo su pecado lo transfirió en la persona del Hijo. Lo quitó de mí, lo puso en él. Y cuando estaba en él, fue juzgado él. 2 Corintios 5:21. El que no conoció pecado, fue hecho pecado por nosotros. Esto es lo más asombroso. Isaías 53, versículo 4. Él hizo algo
y no hizo algo bueno por mí, y yo hice lo peor por él. Fue menospreciado, aborrecido. Por eso en ese momento, ahí en la cruz, hay acontecimientos que nos hablan de ese aborrecimiento del pecado. Era tan cruel ese momento, tan vergonzoso, que Dios tuvo que poner oscuridad. Desde las 12 hasta las 3 hubo tinieblas, oscuridad. Puro de ojos para ver el mal, como dice el profeta que ya hemos mirado. Es muy puro de ojos para ver el mal. Estaba siendo juzgado el pecado. Todo el pecado estaba siendo transferido sobre el Hijo. Qué maravilloso es este amor de Dios. El santo Dios quitó mi pecado y lo puso en el santo Hijo. Y estando en él, ahí lo juzgó. Por eso, oscuridad. En Getsemaní hubo silencio. No olvidemos, 100% humano. Vaya por favor ahí, Mateo 26. Mateo 26. A veces nos cuesta entender esto porque tenemos la mentalidad que solamente también es Dios, pero no olvidemos que también es humano. 26, 36. ¿Sí lo tienen? Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí en tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Mire el sentimiento en la persona de Cristo. Comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo a sus discípulos: mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Usted sigue leyendo. No hubo respuesta del Padre. Silencio absoluto. Silencio total. Era indispensable, como dice Hebreos 7, era necesario que el Hijo de Dios padeciese. El perfecto Cordero de Dios era necesario que sufriese. ¿Hay otra forma de salvar al pecador? Tuvo que beber la copa amarga. No podemos concebir este acto tan cruel, que el malvado sea declarado limpio, justo, y el santo lleve mi culpa. Ahí está la santidad de Dios. ¿Cómo? Nuestra mente queda en blanco cuando escuchamos al Santo Hijo de Dios clamar: Dios mío, Dios mío. Es el abandono absoluto del Padre por el Hijo, ahí en la cruz. ¿Por qué me has abandonado? Has sido abandonado porque estaba transfiriendo todo el pecado en el Hijo. El Padre ha bajado las cortinas, está oscuro, no puede ver toda la maldad, el odio hacia el pecado.
Ahora, todo esto, mis hermanos, me hace amar mucho más la gracia, el favor de Dios para mí. Como dice Romanos 5, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que estando en la condición de pecador, Cristo murió por mí. Y si es ya tu Salvador, también murió por ti. Qué maravillosa es la gracia de nuestro Dios. Pero era necesario que sucediera de esa manera. Nos convenía, dice Hebreos 7:25, que este perfecto sacrificio, santo, puro, único, sufriera. Era necesario. Vaya ahí a Hebreos 7. Lo hemos leído, pero no es por demás volver a refrescar nuestra alma con estas palabras. 7. Versículo 25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. El último, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Nos convenía, era adecuado, el único que podía hacerlo. ¿Se recuerdan? Apocalipsis, no tiene mucho que abríamos este capítulo 4 y 5. Juan está llorando, el apóstol. Está el Padre en el trono, el Santo sentado en el trono. Tiene en su mano allí el rollo. Y Juan está llorando porque no hay nadie que sea capaz de tomar el libro, aquel rollo, desatar sus sellos. No hay nadie que pueda tomarlo. Y dice en Revelación, ni siquiera mirarlo, no hay nadie. Y es cuando uno se acerca a consolar a Juan y le dice, no llores, Juan, porque aquí, y ahí está, el león de la tribu de Judá. Él fue inmolado y él es digno. Igual aquí, ¿quién podía redimirnos? ¿Quién? Solo Él es el adecuado, perfecto, único. El sacrificio que podía satisfacer la ira santa de Dios. Esto es lo maravilloso de esta doctrina, entenderlo. Por eso en Hebreos nos dice que somos salvos. El pecado ya no es un problema. No me acordaré más ya de tus pecados. ¿Por qué? Porque en Hebreos dice que cada año en la fiesta era para traer a la memoria los pecados. Pero ahora Hebreos viene y dice, no, ahora con este sacrificio perfecto que fue ofrecido, nadie más, ya Dios no se acuerda de tus pecados. Los hizo alejar tan distante como del oriente del occidente. No más. Digo, tal vez tú te acuerdas de tu maldad. Y el diablo te lo recuerda también. Y tus hermanos tal vez te lo recuerdan también. Tus familias te lo recuerdan. Pero Dios no se acuerda más de tu pasado. Lo ha hecho ya. La santidad de nuestro Dios allí expresada en la cruz. Solo pudo ser satisfecha por Él mismo. Su Hijo lo ofreció ahí. Herido de Dios, Isaías 53, versículo 4. Herido de Dios, Dios, el Padre, hirió a su Hijo.
Allí no como Abraham, que proveyó el carnero ahí enredado en los arbustos. No, aquí no. Aquí el Hijo fue necesario que sufriera. Este es el gran amor de Dios. Este es el santo Dios en el cual creemos y proclamamos. Y este es el Salvador que amamos porque nos salvó. Por eso, escucha muy bien esto, lo que dice la Escritura. Si tanto te amó Cristo, que estuvo dispuesto a morir allí, tiene la autoridad, el autor que es santo, que su revelación es santa, tiene la autoridad para decir, maldito aquel que no amare al Señor Jesús. Maldito aquel que no amare al Señor Jesús. Primera de Corintios 16, 22. Anatema, dice ahí la Biblia. Es un anatema el que no amare al Señor Jesucristo. Maldito aquel que no amare al Señor Jesucristo. Así que si tú estás en esta mañana y tú dices, amén, yo amo al Señor, pero ni te has humillado ante Él, no lo has reconocido como el Salvador, eres un mentiroso, mentirosa, no amas al Señor Jesús. Vienes aquí, dices que ya eres cristiano y ni has querido bautizarte para dar testimonio público de tu fe. Eres un mentiroso, no amas al Señor Jesús. Caes bajo esta sentencia. Maldito el que no amare al Señor Jesús. Tú que ya eres cristiano también, pero ni quieres servir a nuestro Dios. Dices que lo amas porque Él te amó, pero no quieres servirle. Es una mentira que dices amarlo a Él. Maldito aquel que no amare al Señor Jesús. Maranata. Así termina el versículo. ¿Qué quiere decir? El Señor viene. El Señor viene. Este es nuestro Dios santo. Cada vez que nos acercamos a Él, tomemos el ejemplo de Moisés frente a la zarza. Acerquémonos junto a Él, Él es santo. Gracias que lo podemos hacer porque Él mismo nos proveyó el cómo acercarnos a Él, por medio de Cristo. Si no, no lo podemos hacer. Aunque se quite sus sandalias, como Moisés no lo puede hacer. Él nos proveyó algo mejor. Su amado Hijo nos dio acceso a Él. Gracias a nuestro Dios. Sea glorificado siempre Él. Proclamado como santo y nosotros, cual viles somos, reconociendo nuestra condición. Oramos, Padre. Gracias, Señor, en esta mañana. Señor, reverentemente nos acercamos a ti, Señor, y entendemos que lo único que nos hace posible este acceso es el sacrificio perfecto de Cristo. Por eso siempre anunciamos a Él, por eso siempre invocamos a Cristo, por eso siempre, Señor, exaltamos a Él, porque Él es el perfecto mediador, Señor, entre tú y nosotros. De lo contrario, sería imposible tener comunión contigo, Señor. Muchas gracias, Padre, en esta mañana, porque proclamando tal como eres tú, santo, y nosotros viles pecadores, nuestro Dios, solo podemos decirte gracias, Señor, por amarnos. ¿Cómo pudiste vernos? Tú que eres muy puro de ojos para ver el mal, ¿cómo pudiste mirarnos y atraernos hacia ti, Señor? Es tu amor, Señor. Por amor a ti mismo, Señor, es que estás trayendo un pueblo para tu nombre, Señor. Gracias, buen Dios, en esta mañana. La gloria, Señor, será siempre para ti.
en el nombre de Cristo.